La multimillonaria se rió cuando el mecánico le dijo que volvería a caminar. Poco después lloró. El calor seco de las afueras de Guadalajara caía a plomo sobre el techo de lámina del taller. Renata Salgado sintió una gota de sudor recorrer su sien. Un recordatorio incómodo de lo lejos que estaba de su mundo de aire acondicionado y cristales blindados en Monterrey. Su auto eléctrico, una joya de la ingeniería alemana que ahora guardaba un silencio insultante, ocupaba casi todo el espacio del modesto local. El olor a aceite quemado, a metal y a tierra se le metía por la nariz, una mezcla ajena y casi agresiva para quien vivía entre aromas de cuero nuevo y café de especialidad. Desde su silla de ruedas, observaba al hombre que se movía bajo el vehículo, un mecánico de overol azul gastado y manos ennegrecidas por una grasa que parecía parte de su piel. Era la primera vez en 3 años, desde el accidente que le fracturó la vida y la columna, que se encontraba tan vulnerable, sin chofer, sin asistente, sola frente a un extraño. El hombre, Emilio Carranza, se deslizó de debajo del auto y se puso de pie con una calma que a Renata le pareció casi indolente. Se limpió las manos en un trapo que alguna vez fue blanco y la miró a los ojos, sin una pizca de la lástima a la que ella estaba tan acostumbrada. No vio a la magnate de la tecnología, ni a la mujer rota en una silla de titanio. Simplemente la vio a ella. Sus ojos, serenos a pesar del cansancio que marcaba su rostro, se detuvieron un instante en sus piernas inertes, cubiertas por una manta de cachemira. Renata se tensó, preparándose para la pregunta compasiva o el comentario torpe que siempre llegaba. Pero Emilio no dijo nada de eso. Se acercó a una vieja mesa de trabajo, tomó una libreta pequeña y manchada y anotó algo con un lápiz mordisqueado. Al levantar la vista, su voz sonó grave y clara, rompiendo el zumbido de un ventilador que luchaba contra el calor. El problema es un conector del inversor. Lo tendré listo para mañana por la tarde, doña Renata. Ella asintió, impaciente por salir de allí, por volver al silencio aséptico de su hotel. Pero entonces, mientras él guardaba el lápiz en el bolsillo de su overol, Emilio añadió algo más, sin cambiar el tono, como si comentara el estado del tiempo. «Usted todavía va a caminar un día». La frase quedó flotando en el aire denso del taller. Renata primero sintió un latigazo de ira, una furia helada que le subió por el pecho. ¿Quién se creía este hombre para decir semejante estupidez? Los mejores neurocirujanos de México y de Houston se lo habían dejado claro. Su lesión era completa, irreversible. El diagnóstico era una sentencia grabada en placas de resonancia magnética y en informes de cientos de páginas. Así que se rió. No fue una risa alegre, sino un sonido seco, amargo, un ladrido corto y lleno de desprecio que rebotó en las herramientas colgadas en la pared. «Ah, sí», dijo ella, con el sarcasmo goteando de cada sílaba. «¿Y me lo dice usted, el experto en motores y en milagros?» Emilio no se inmutó. Su mirada no vaciló. Simplemente sostuvo su risa con una serenidad que la desarmó por completo. Metió la mano en su bolsillo y sus dedos rozaron por un instante el borde de una fotografía vieja y doblada que Renata alcanzó a ver. Apenas un destello de un rostro sonriente antes de que él la ocultara. «No soy experto en milagros, señora. Solo sé lo que veo». La seguridad en su voz era tan sólida, tan carente de arrogancia, que la risa de Renata murió en su garganta. Se quedó sin palabras, una sensación que no había experimentado en años. Pagó el adelanto con un gesto brusco, llamó a un auto de aplicación y se fue de allí sin decir nada más. Pero las palabras de aquel mecánico humilde se le quedaron clavadas en la mente como una espina. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en la extraña calma de ese hombre y en el brillo fugaz de esa foto escondida.
¿Qué era lo que veía él que una docena de especialistas con títulos de las mejores universidades del mundo no habían podido ver? La duda, una emoción que creía muerta, comenzó a abrirse paso en el desierto de su resignación. Amigos y amigas, estamos apenas comenzando este viaje juntos, y cada historia que contamos es posible gracias a ustedes. Este es un canal pequeño, un sueño que está naciendo, y cada persona que se une a nuestra comunidad es el motor que nos impulsa a seguir buscando relatos que nos toquen el alma. Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te suscribas. Tu apoyo no es solo un número, es la fuerza que nos permite crecer y llevar estas voces a más personas que, como tú y como yo, creen en el poder de la resiliencia humana. Ayúdanos a construir este espacio. La curiosidad de Renata Salgado era un fuego lento que se había encendido en el rincón más inesperado de su vida. Un taller mecánico en la periferia de Guadalajara que olía a tierra mojada y a metal viejo. Las palabras de aquel hombre, Emilio, resonaban en el silencio de su lujoso penthouse en Monterrey con una insistencia casi insolente. «Usted todavía va a caminar un día». ¿Quién era él para decir algo así? Para afirmar con esa calma serena lo que los neurocirujanos más caros del mundo habían descartado con una palmada de compasión en su hombro. Durante días, esa pregunta la carcomió. No era la esperanza lo que la movía, sino una necesidad imperiosa de desmantelar la fuente de aquella audacia, de entender qué clase de hombre, con las manos manchadas de grasa y la mirada cansada, se atrevía a desafiar un diagnóstico escrito en piedra. Movida por esa intriga, hizo lo que mejor sabía hacer, movilizó sus recursos. Con un simple toque en la pantalla de su tableta, le encargó a su equipo de seguridad una investigación exhaustiva sobre un mecánico llamado Emilio Carranza. Quería saberlo todo, cada detalle, cada sombra de su pasado. Los primeros informes llegaron en menos de 24 horas, y lo que revelaron la dejó sin aliento. No se trataba de un simple mecánico. El primer documento que se abrió en su pantalla no era una ficha de antecedentes penales ni un historial de empleos modestos, sino un currículum académico brillante. Dr. Emilio Carranza, graduado con honores del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Publicaciones en revistas científicas internacionales. Jefe del proyecto de investigación más prometedor sobre regeneración neuronal en la última década. Renata sintió un escalofrío. El hombre que había cambiado el neumático de su auto de lujo con una llave de cruz, el que le había ofrecido un café de olla en una taza desportillada, había sido una de las mentes más brillantes de su campo. La contradicción era tan violenta que por un momento pensó que había un error, que se trataba de un homónimo. Pero la fotografía adjunta no dejaba lugar a dudas. Era él, más joven, con una bata blanca impecable y una mirada llena de una luz que ahora parecía extinta. Con el corazón latiéndole con una fuerza desconocida, ordenó a sus investigadores que cavaran más hondo. Quería saber qué había pasado, qué catástrofe había podido arrancar a un hombre de la cima de la ciencia para arrojarlo a la fosa de un taller mecánico olvidado. La información llegó a cuentagotas, como piezas de un rompecabezas doloroso. Descubrió que la carrera de Emilio se había truncado de forma abrupta hacía 5 años. Un día, simplemente no volvió al laboratorio. Su nombre desapareció de las publicaciones. Sus proyectos fueron reasignados. No hubo un escándalo, ni un despido, solo un silencio absoluto y pesado. Sus colegas, cuando fueron contactados discretamente, solo hablaban de una tragedia personal, bajando la voz como si temieran despertar a un fantasma. La investigación se centró entonces en su vida privada, y fue ahí donde la verdad, cruda y devastadora, comenzó a emerger con la lentitud de una herida que se abre. La verdad tenía un nombre: Sofía. Era su prometida, una bailarina de ballet
cuya fotografía apareció en la pantalla de Renata, sonriendo con una vitalidad que dolía mirar. Un accidente de auto, una noche lluviosa en la carretera a Cuernavaca. El reporte policial era clínico y brutal. Lesión medular completa a nivel torácico, paraplegia, la misma palabra que había redefinido la existencia de Renata. De repente, la historia de Emilio dejó de ser una curiosidad para convertirse en un espejo. Él no solo entendía la ciencia detrás de la parálisis, había vivido su infierno desde la butaca del acompañante, viendo cómo la persona que amaba quedaba atrapada en su propio cuerpo. El investigador brillante había colgado la bata no por fracaso profesional, sino por una devoción desesperada. Él iba a curarla. Se había prometido, y esa promesa lo había consumido por completo. Los registros financieros contaron el resto de la historia, una crónica de esperanza y desesperación. Emilio vendió su departamento en una de las zonas más exclusivas de la capital, liquidó sus inversiones, se deshizo de cada posesión de valor. Invirtió hasta el último centavo en tratamientos experimentales por todo el mundo, desde terapias con células madre en Alemania hasta interfaces cerebro-computadora en Japón. Durante 2 años, persiguió un milagro con la misma tenacidad con la que antes perseguía una hipótesis científica, pero cada intento terminaba en un callejón sin salida. Cada puerta que se abría con una nueva esperanza se cerraba con la misma e implacable realidad. La ciencia, su antigua aliada, le daba la espalda una y otra vez. La luz en los ojos de Sofía, según los testimonios de amigos cercanos, se fue apagando con cada fracaso, reemplazada por una profunda y silenciosa depresión que Emilio, en su obsesión por curar el cuerpo, no supo cómo sanar. El último archivo que Renata abrió contenía el informe de defunción, suicidio. Una nota breve, encontrada junto a ella, pedía perdón por no poder seguir luchando. En ese instante, Renata Salgado, la mujer que no había derramado una sola lágrima desde su propio accidente, la multimillonaria que se había forjado una coraza de hierro, se derrumbó. Lloró. Lloró con sollozos profundos, desgarradores, en la soledad de su oficina. No era lástima lo que sentía. Era una conexión tan profunda y dolorosa que parecía física. Comprendió la mirada de Emilio, su calma, su refugio en la grasa y los motores. Él no la había visto como una inválida, porque él había vivido el dolor desde el epicentro. Su frase, «Usted todavía va a caminar», no había sido una ocurrencia, sino el eco de una batalla perdida, una fe rota que, a pesar de todo, se negaba a morir del todo. Entendió que él había abandonado la ciencia no porque hubiera dejado de creer en ella, sino porque le recordaba su mayor fracaso. Al día siguiente, sin avisar, voló a Guadalajara y condujo directamente al taller. Lo encontró debajo de un viejo sedán, con las piernas sobresaliendo. El sonido de su silla de ruedas eléctricas sobre el cemento irregular lo hizo detenerse. Él se deslizó hacia afuera, limpiándose las manos en un trapo sucio, y al verla, su rostro se transformó en una máscara de cautela. No esperó a que él hablara, su voz fue tranquila, pero cargada con el peso de todo lo que había descubierto. «Doctor Emilio Carranza», dijo ella, y cada sílaba pareció golpear el aire polvoriento del taller. «Instituto Nacional de Neurología». El hombre que estaba a punto de cambiarlo todo. Emilio se quedó helado. Una llave inglesa se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio. Sus hombros se hundieron. «Ese hombre murió hace mucho tiempo, señora Salgado», murmuró, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Por favor, olvídelo, déjeme en paz». Él se dio la vuelta, intentando poner fin a la conversación, pero Renata no había ido hasta allí para retirarse. Maniobró su silla para bloquearle el paso, obligándolo a enfrentarla. «Yo no creo que esté muerto», replicó ella, su voz ganando firmeza.
Creo que está escondido. Escondido aquí entre motores viejos y olor a gasolina, porque tiene miedo. Usted no sabe nada, siseó él, su voz temblando de una rabia contenida que en realidad era dolor puro. No tiene idea de lo que es ver la esperanza pudrirse frente a sus ojos. No sabe lo que es fallar cuando más importa. Sí, lo sé, contestó Renata, y su vulnerabilidad fue más poderosa que cualquier argumento. Lo sé porque lo vivo cada mañana cuando despierto y mis piernas no responden. Sé lo que es fallar, pero también sé que esconderse no es la respuesta. Entonces, en medio de aquel taller humilde, rodeada de herramientas y piezas de automóviles, Renata le hizo la propuesta más audaz de su vida. No era una petición de ayuda, era un desafío. Quiero financiar un laboratorio, aquí en Guadalajara, el mejor equipado del mundo, con todo lo que necesite, sin límites de presupuesto, sin preguntas, total libertad científica. Solo usted y yo. Quiero que vuelva a intentarlo, no por ella, dijo con una delicadeza infinita, sino por mí. Emilio la miró como si estuviera loca. Se pasó una mano por el cabello, dejando una mancha de grasa en su frente. Sacudió la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Por qué haría yo algo así? ¿Para volver a fracasar? ¿Para ver cómo la esperanza la destruye a usted también? No, de ninguna manera. No puedo pasar por eso otra vez. No lo haré. El rechazo fue rotundo, definitivo. La puerta parecía cerrada. Cualquier otra persona se habría dado por vencida. Pero Renata vio más allá de sus palabras. Vio el terror en sus ojos. El miedo paralizante a revivir su peor trauma. Se acercó más, hasta que sus rodillas casi tocaron las de él. Su voz se convirtió en un susurro, pero cada palabra tenía el peso de una verdad compartida. Usted tiene miedo de intentar, yo también tengo miedo, cada día. Pero he aprendido algo en esta silla, doctor. Vivir sin intentar es morir despierto. Esa frase lo desarmó por completo. Fue como si ella hubiera alcanzado el núcleo de su dolor y lo hubiera sostenido a la luz. Emilio la miró, y por primera vez desde que se conocieron, vio más allá de la silla de ruedas, más allá de la millonaria. Vio a una mujer que, como él, estaba rota, pero que se negaba a quedarse en el suelo. El silencio se extendió, denso y cargado de posibilidades. El ruido de la calle, los martillazos lejanos, todo pareció desvanecerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Emilio asintió lentamente. Fue un movimiento casi imperceptible, un gesto de rendición y, a la vez, de renacimiento. «Acepto», dijo, su voz apenas un murmullo ronco, pero con una condición. Renata esperó, conteniendo la respiración. La mitad del día sigo aquí, en el taller. Necesito esto, dijo, mirando a su alrededor, a las herramientas, al desorden. Esto me mantiene con los pies en la tierra. Renata sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, luminosa. Es un trato, doctor Carranza. 3 meses después, en una zona industrial de Guadalajara, se erigía un edificio de cristal y acero que no figuraba en ningún mapa público. Por dentro, albergaba el centro de investigación neurológica más avanzado de América Latina. Y al mando de todo, un hombre con una bata de laboratorio sobre un overol azul manchado de grasa, dividiendo su tiempo entre la promesa de un futuro imposible y el consuelo tangible de un motor que necesitaba ser reparado. Renata se había convertido en mucho más que su mecenas. Era su socia, su primera paciente, su única confidente. La lucha acababa de comenzar. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de agotamiento y esperanza, una danza entre la tecnología más fría y la fe más cálida. El laboratorio se convirtió en el universo de Renata y Emilio, un santuario donde las horas se disolvían entre el zumbido de los monitores y el olor a antiséptico. Cada día comenzaba con el mismo ritual: análisis,
escaneos tridimensionales de su columna, pruebas de respuesta neuronal que medían impulsos casi fantasmales. La lesión, confirmada por una docena de eminencias, era completa, un abismo oscuro por debajo de su pecho. Pero Emilio, con la paciencia de un artesano, buscaba luz en esa oscuridad. Ignoraba los informes lapidarios y se concentraba en los datos crudos, en las microseñales que los algoritmos de otros habían descartado como simple ruido estadístico. Eran apenas susurros eléctricos, contracciones involuntarias tan sutiles que parecían el aleteo de un colibrí atrapado bajo la piel. Para él, no eran ruido, eran ecos de vida. Él diseñó un protocolo que ningún hospital de renombre se habría atrevido a aprobar. Una amalgama de ciencia de vanguardia y terapias que bordeaban lo espiritual. Combinó la estimulación eléctrica transcraneal con microimplantes neurales que aprendían los patrones de intención de Renata. Inició un tratamiento con células madre modificadas en el propio laboratorio, cultivadas para actuar como puentes sobre el tejido dañado. Pero no se detuvo ahí. Introdujo largas sesiones de visualización profunda, donde Renata, con los ojos cerrados, debía imaginar cada fibra muscular de sus piernas contrayéndose, cada dedo del pie moviéndose. Le enseñó a meditar, a calmar la ansiedad que inundaba su sistema nervioso y le impuso una dieta estricta, regulada hasta el último microgramo para reducir la inflamación sistémica. Renata no cuestionó nada, se entregó al proceso con una confianza ciega, una fe que no nacía de la ingenuidad, sino del profundo entendimiento del hombre que la guiaba. El progreso fue dolorosamente lento, una tortura medida en milímetros y microvoltios. Pasaron 6 meses antes de la primera señal tangible. Fue una tarde gris, mientras realizaba una sesión de estimulación. De repente, sintió algo. No era dolor, ni un espasmo. Era un cosquilleo, un hormigueo casi imperceptible en la punta de su dedo gordo del pie izquierdo. Gritó, no de alegría, sino de puro shock. Emilio corrió hacia el monitor y lo que vio lo dejó sin aliento. Una diminuta pero clara ráfaga de actividad neural en la zona lumbar. Una conexión que teóricamente no debería existir. Esa noche, cuando el laboratorio quedó en silencio, Emilio caminó hasta el taller contiguo. Se sentó en un viejo taburete de madera y con las manos aún oliendo a desinfectante, lloró. Lloró en silencio, con el rostro oculto, liberando el peso de años de fracaso y culpa. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su prometida, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. Algo imposible se estaba moviendo. El segundo año fue una escalada constante de pequeños milagros. El hormigueo se convirtió en sensaciones reales de presión y temperatura. Las contracciones involuntarias se volvieron movimientos minúsculos, casi invisibles, pero controlados. Mientras el cuerpo de Renata despertaba lentamente de su largo letargo, algo más florecía en la atmósfera cargada del laboratorio y el taller. La convivencia diaria, las madrugadas compartiendo un café de olla mientras analizaban datos, las confesiones susurradas sobre sus miedos más profundos y sus pérdidas más dolorosas, todo eso tejió un lazo irrompible entre ellos. Ya no eran solo científica y paciente, o millonaria y mecánico. Eran dos almas rotas que habían encontrado en la otra la pieza que les faltaba, un amor silencioso. Innegable y profundo creció entre ellos un amor forjado en la vulnerabilidad y la lucha compartida contra lo imposible. Finalmente, al cumplirse el tercer año de trabajo ininterrumpido, llegó el día que ambos habían temido y anhelado en igual medida. Emilio había completado su creación más ambiciosa, un exoesqueleto neural a medida. Una estructura ligera de fibra de carbono y titanio que no movía a la persona, sino que amplificaba la intención cerebral real.
No era un robot que la haría caminar, era una herramienta que le enseñaría a su propio cuerpo a obedecer de nuevo a su cerebro. Frente a todo el pequeño equipo de investigadores que se habían unido a su causa, ayudaron a Renata a colocarse dentro del arnés. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir. Con el corazón martillándole en el pecho, Renata miró a Emilio, quien le dio un suave apretón en el hombro. Activó el sistema. Un suave zumbido llenó el aire, mientras el exoesqueleto se calibraba y los soportes la elevaban lentamente. Por primera vez en más de 3 años, Renata Salgado estuvo de pie. El mundo se veía diferente desde esa altura. Más grande, más vasto, más lleno de posibilidades. Las lágrimas brotaron de sus ojos de inmediato, calientes y liberadoras, mientras un sollozo se ahogaba en su garganta. El equipo aplaudió suavemente, conteniendo la respiración. Emilio se arrodilló frente a ella, tomando su mano con firmeza. Su mirada era un ancla en medio de la tormenta de emociones. «Piensa en el movimiento», susurró, su voz tranquila y segura, la misma voz que la había desconcertado en el taller. «Yo estoy aquí». Ella cerró los ojos. Se concentró con toda la fuerza de su ser, visualizando el camino neuronal, la orden viajando desde su mente hasta su pierna. Y entonces sucedió. Su pierna derecha se movió, apenas 1 centímetro, luego otro, y con un esfuerzo sobrehumano dio un paso, luego otro y otro más, 5 pasos en total. Cada uno una victoria épica contra la biología y el destino. Después del 5.º, sus fuerzas la abandonaron y se desplomó agotada en la silla de ruedas que la esperaba, pero su rostro era una mezcla de risa y llanto, una expresión de triunfo puro y absoluto. Emilio seguía arrodillado frente a ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Se inclinó y, con la voz quebrada por la emoción, repitió las palabras que lo habían empezado todo, las palabras que ella había recibido con una risa amarga. «Te dije que caminarías». Esa noche, cuando las luces del laboratorio se atenuaron y solo quedaron ellos dos, rodeados por el resplandor azul de las pantallas, Renata lo miró. La gratitud, la admiración y el amor se arremolinaban en sus ojos. Confesó que lo amaba. No solo por el milagro que había obrado en su cuerpo, sino por el hombre que era, por haber visto en ella no a una inválida, sino a una luchadora. Emilio, finalmente liberado de la sombra de su pasado, de la culpa que lo había perseguido durante años, le respondió que él también la amaba. Era el comienzo de una nueva vida para ambos. Meses después, Renata caminaba por los pasillos del laboratorio con la ayuda de 2 bastones especiales de fibra de carbono. No era perfecto, no era la caminata fluida de antes, pero era real. Cada paso era un testimonio de su resiliencia. El laboratorio, financiado por ella, pero liderado por la visión de Emilio, se había convertido en un referente mundial, un faro de esperanza para cientos de nuevos pacientes que llegaban con la misma mirada desesperada que ella tuvo una vez. En una gala benéfica en Monterrey, en medio del lujo y la opulencia de su antigua vida, Renata y Emilio bailaron. No fue una danza elegante, sino un movimiento lento y cuidadoso, al ritmo de la superación. Cada paso era una victoria celebrada en silencio entre los dos, y los aplausos que los rodearon reconocieron que lo que estaban presenciando no era solo ciencia. Era la prueba tangible del poder del amor, la fe y la fuerza de 2 almas que se encontraron en el momento exacto en que más se necesitaban. Se casaron 1 año después, en una ceremonia pequeña e íntima celebrada dentro del propio laboratorio, el lugar donde la vida de ambos había renacido. Cuando Renata caminó lentamente por el pasillo improvisado, apoyada en sus bastones pero erguida y de pie, no hubo un solo ojo seco en la sala. Emilio la esperaba al final, con la misma mirada serena y sabia del primer día. 1 año más tarde, nació su hijo, a quien llamaron Mateo,
Un nombre que significaba un regalo de luz y un nuevo comienzo. Hasta el día de hoy, cuando los periodistas o los amigos le preguntan cómo logró volver a caminar, cómo desafió un diagnóstico que era una sentencia definitiva, Renata siempre sonríe con una calma que antes no poseía. Su respuesta es siempre la misma, una verdad tan simple como profunda. Fue la ciencia, sí, pero por encima de todo, fue un hombre humilde, con las manos manchadas de grasa, que creyó en mí cuando ni yo misma era capaz de creer. El imposible no sucede de repente. Viene despacio, paso a paso, hasta que un día te das cuenta de que ya estás caminando.